Mysterious Disappearances, un anime aparentemente terrorífico, misterioso, lleno de sorpresas y muchos giros de trama que no te dejarán separarte de la pantalla. Repito, aparentemente. Este es uno de esos animes que al menos en mi caso me llamó la atención nada más ver la portada. Oscura, siniestra incluso, con personajes de ojos endemoniados y una apariencia bastante misteriosa. Hasta que leí la sinopsis. Incidentes misteriosos en una ciudad, uno tras otro. Un ser demoníaco se enfrenta al reto de resolverlos. Sumireko, aparentemente una simple dependienta de tienda, aspira a ser novelista y luce un cuerpo seductor con algunos ardientes admiradores. Uno de esos admiradores, Adashino, parece un chico, un dependiente de librería. Sin embargo, al principio está impregnado de misterio, hasta que se revela el camino de desafíos que él y su hermana deben afrontar en la ciudad para ganarse el billete de vuelta a casa, fuera de este mundo. Y vosotros os preguntaréis, Amaya, pero ¿por qué dices que la sinopsis no te agrada? Si básicamente comenta esa trama oscura que te pareció en un principio. Porque sí, nos habla de esos misterios que malo sea que no aparezcan con el título que tiene. Pero ya con la definición de la protagonista, empecé a sospechar que no iba a ser del todo como yo pensaba. Vamos, como me lo estaban vendiendo en un principio. Y efectivamente, ha acabado siendo algo bastante diferente. Como siempre, quiero empezar hablando de lo que sí me ha gustado de esta adaptación. Ya sabéis que el manga no me lo he leído, así que solo hablaré del anime, y por lo cual os lo recomendaría. Desde un inicio vamos viendo un poco por dónde van a ir los tiros. Sumireko, quien trabaja en una librería como dependienta, adora los libros y es aspirante a novelista, pero se encuentra en un parón creativo del que hace mucho tiempo no logra salir. Como ella misma comenta, cuando era pequeña tenía mucha más imaginación y le salían las ideas a borbotones hasta por las orejas, cosa que, con el paso de los años y las dificultades que suma el hacerse adulta, ha ido perdiendo. Y es aquí cuando entra en escena nuestro otro protagonista, el misterioso Rema Adashino, su compañero de trabajo y con el que se lleva especialmente bien. Tras ciertos sucesos y meteduras de pata, encontronazos y vaivenes, descubrimos que Ren no es tal y como creíamos, y que Sumireko encontrará junto a él y unos cuantos sucesos más de lo más fantasiosos, esa inspiración que hacía tanto había quedado anclada en el olvido. Como os comento, en un principio se presenta como una obra de lo más interesante, con sus misterios, momentos de tensión que te dejan pendiente de la pantalla cada segundo, con asuntos fantasiosos y elementos que podríamos denominar como terroríficos, o mejor dicho, misteriosos. Lo interesante también a comentar de este es que me parece un anime diferente, al menos dentro de lo que cabe. Me refiero, no es de esos animes que ves la portada y ya te da pereza verlo porque sabes perfectamente de qué va a tratar, cuáles son los problemas del protagonista, qué dificultades va a encontrar por el camino y cómo se van a desenvolver los acontecimientos. Así que punto positivo para él. Pero esta adaptación tiene bastantes peros. De primeras, y para los que os llevasteis un chasco por esto que algún comentario al respecto ya he leído, por mucho que te lo vendan como un anime de terror, no es para nada un anime de este tipo. Pero para nada. Si realmente queréis ver un anime de terror que tampoco sea muy desagradable, bueno, la verdad es que sí lo es, pero no en exceso, pero que sí os deje con mal cuerpo, miraos Dark Gathering, cuya review haré próximamente, así que estad atentos. Al contrario que este infravalorado título recién nombrado, no tiene ninguna escena mal rollera, que te haga siquiera sudar medianamente o sentir un mínimo de miedo. Es más bien la tensión del misterio, pero es que ni eso. Y esto por supuesto no quiere decir que sea algo malo. Para personas como yo, que somos de los que te dejamos sin circulación sanguínea en el brazo si ves una peli de miedo con nosotros, pues es de agradecer un anime un poco más light, digamos. Pero, para los amantes del terror que venían buscando ese elemento en esta adaptación, os voy ahorrando el mal trago de la decepción. Lo único así más terrorífico que digamos podría tener sería la banda sonora, que le da un toque de tensión muy guay y que sería para mí otro punto a favor de esta obra, o como mucho el elemento de la soga parlante. Y ni eso. Lo que os digo, como su propio nombre indica, va de misterios, no de terror. Tiene almas vagando, mundos paralelos, pero es más un thriller de misterios a resolver entre elementos fantasiosos que cualquier otra cosa. No hay terror de ese que hace que te cagues encima como muchos esperaban. Así que lo dicho, amantes del terror, ahorraos el mal trago. Otro de los elementos que me ha chirriado un poco son algunas escenas que considero bastante innecesarias. Y no me estoy refiriendo a la guinda del pastel de la que hablaremos a continuación y con la que se relacionaría también este punto, sino por algunos momentos que se muestran que dices, ¿y esto qué aporta a la trama? ¿Sabéis el típico episodio de la playa que vemos en muchos animes que no pinta nada pero ahí lo ponen? De ese palo. Es que incluso en Another, que es gore, hay un episodio de esos. Y ahora sí, pasamos a la guinda del pastel, que es lo que me echó para atrás desde un principio nada más ver cómo estaba escrita la sinopsis, y que se relaciona muy fuertemente con la respuesta que seguramente muchos de vosotros tendréis para lo de los episodios de la playa. El ecchi. ¿Alguien me puede explicar, por favor, cómo relacionas un anime de misterio con fanservice para pajeros? Lo siento mucho, pero yo no le veo el sentido. Como os he comentado, en la sinopsis pone literalmente, y luce un cuerpo seductor con algunos ardientes admiradores. Y esa es la que os he puesto yo.
yo. La que yo leí en un principio decía algo así como una pechugona de tantos años. Esto ya me dejó bastante descolocada, porque no entendía cómo podrían fusionar dos géneros que me parece que son tan distintos. Y lo siento mucho, pero sigo pensando que no lo han logrado. Al menos desde mi punto de vista, pajeros descontrolados no me linchen, siento que se ha cargado completamente la trama de la serie. Ya empezando por el hecho de que Adasino está obsesionado con la protagonista, no es que empecemos con el mejor de los pies, siendo un personaje tan interesante, con un misterioso trasfondo, además siendo de esos que a mí tanto me gustan, callado, inteligente, calculador, man, y me lo hacen un perver de cojones que no pega ni con cola. Y ya ni hablemos de las escenas en los 11, los baños termales. Lo de la amiga de la hermanita es, si Adasino es un perver, lo de esta ya es la cima de los super pervers. Me parecieron escenas completamente innecesarias, que nada aportan a la trama y que como mucho le dan rienda suelta para el Vladimir de turno que quiera hacerse el pajero que lo vea. Y yo entiendo perfectamente que todo esto es puro marketing. A sabiendas de lo bien que vende el fanservice, el ecchi y todos estos elementos, como autor es normal que como mínimo te plantees introducirlo en tu obra para llamar más la atención. Más ventas, más popularidad, más dinero, más comida. Al final es jugar a las reglas de esta jungla a la que llamamos mercado. Pero eso no quita para que, a mi parecer, por mucho que se introduzcan este tipo de elementos en las obras que sean, ya sean isekai, misterios, shonen o lo que fuere, llegue a ser hasta contraproducente. Y pienso esto porque al final, cuando por la portada y la sinopsis pretendes atraer a un público, en este caso los amantes del terror o los misterios sobrenaturales, y se topan con una cantidad tan grande de fanservice que no está para nada bien introducido en la trama, descarado, y que resulta hasta casposo, crea rechazo, cosa que no queremos. Y sí, puede que atraigas también a otro tipo de fandom, el del ecchi, y que estén encantados con que introduzcas este elemento en la obra. E incluso, fíjate, puede que haya gente que le encante porque adoran los dos géneros. Pero sinceramente, pienso que esto lo único que consigue es crear rechazo para los amantes de cualquiera de los dos géneros, porque a ninguno le estás dando realmente todo lo que pide, que por supuesto puedo estar completamente equivocada, y habría que ver un gráfico de audiencias, ventas y demás parafernalias para sacarme de mi error, pero al menos desde mi inexperto ojo, considero que esto le hace un flaco favor a la obra. En vez de diferenciarse como un anime distinto, con una trama interesante, con elementos fantásticos bien introducidos, una trama misteriosa que atrapa y unos giros en la historia bastante interesantes también, lo he sentido como una obra más de esas que solo buscan vender, a pesar de tener una muy buena idea, que, por amor a don dinero, han introducido escenas que no pintan nada, que te sacan completamente del argumento principal de la trama, descolocándote y haciendo sentir hasta incómodo, poniendo caras de pero qué conchas estoy viendo con ciertos comentarios de algunos personajes y, en definitiva, un anime que recomiendo en parte, pero por otra, no. Eso ya depende de vuestros gustos. Así que aquí os dejo con Mysterious Disappearances, un anime que, para mí, es un sí, pero no.